Buenas tardes a todos, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 1 de agosto, momento de dar inicio al webinar que tenemos preparado en materia de compras y abastecimiento, modelos de integración de proveedores. Soy Emilio Villalobos, directivo de la Fundación, y les agradezco la oportunidad que nos brindan de dirigirnos a ustedes. Se encuentra conmigo la profesora Nadia Brusa Romano, especialista en Findes en el área de logística. Ella es ingeniera industrial con estudios de maestría en planeación estratégica, certificada en cadenas de suministro y gerencia, con amplia experiencia profesional y docente en el área logística por acepción amplia, tanto en México como en Latinoamérica. Antes de ceder la palabra a Nadia, les invito a que formulen sus preguntas, nos den sus comentarios y sugerencias, y al término de la exposición dispondremos de algunos minutos para atenderles. Nadia, buenas tardes, podemos iniciar. Hola, muy buenas tardes. Es de nuevo un placer compartir con ustedes. Cuando platicamos sobre compra y abastecimiento, necesariamente debemos pensar en contexto, los proveedores y, bueno, por supuesto también una demanda independiente que en algún momento originará todas nuestras operaciones, pudiera ser de comercialización, pudiera ser de manufactura o de otra índole, pero definitivamente debemos pensar en proveedores. Ellos están allá afuera. La colaboración con ellos hace unas décadas no existía, eran una trinchera donde éramos enemigos. Hoy en día hemos ido evolucionando, cambiando, hemos ido manejando modelos e ideas en un principio de interacción, hoy en día hablamos de integración. En este orden de ideas, lo bueno es comenzar pensando un poco en las dificultades y dilemas que normalmente enfrenta la gerencia de suministros, vamos a llamarla de esta manera. ¿Cuáles son, por ejemplo, las fuentes de suministro que satisfacen nuestros objetivos financieros? Una organización con fines de lucro, por supuesto, nos estamos enfocando en eso, tiene objetivos financieros, o al menos debería tenerlos. De allí se desprenden en forma lineal el resto de los objetivos, pero los objetivos financieros relacionados con la rentabilidad, relacionados, por supuesto, con los egresos que implican las compras, pues se pueden alcanzar en mayor o menor grado, dependiendo, por supuesto, del modo como interactuamos con los proveedores a través, pues, de los flujos de dinero, de los flujos de caja que se originan, pero también de la actuación del proveedor. Por ejemplo, tiempos de entrega prolongados, tiempos de entrega o lead times definitivamente erráticos, implican mayor niveles de inventario de seguridad por parte del cliente y, por lo tanto, financieramente se hace menos atractivo. Entonces, pues la respuesta a esta pregunta es bien válida. Otra pregunta: ¿cuáles fuentes satisfacen el nivel de servicio de que los clientes demandan? Entiende ese nivel de servicio, el porcentaje de satisfacción de la demanda que nos comprometemos en cumplir. Por lo tanto, es imposible que tengamos mayor nivel de servicio que el que nos puedan brindar nuestros proveedores, porque simple y llanamente no tendríamos con qué trabajar. Otro dilema interesante: ¿cuál es la combinación de fuentes de suministro que minimiza el costo de aprovisionamiento y que minimiza el costo de manejo de inventarios? Nos está abriendo una puerta, más de un proveedor. Las tendencias hoy en día son varios proveedores, minimizarlos, por supuesto que sí. La idea no es tener un ejército de proveedores, no atomizar nuestra demanda, pero sí tener plan B, plan C, digamos, proveedores que compartan nuestra demanda y para los cuales podamos ser probablemente cliente tipo A, si hablamos de que ellos nos segmentan. ¿Cuál es la mezcla estratégica de fuentes de abastecimiento? Tiempos de entrega distintos, relaciones precio-valor distintos, sumamente importante, y bueno, no está de más decir que por supuesto hay que evaluarlos. En este orden de ideas, hay una luz al final del camino que va muy de la mano con el hecho de que mientras más planifiquemos en forma conjunta con nuestros proveedores, más estemos alineados con información fresca, fidedigna de ambas partes, oportuna, y por supuesto también que nos enfoquen en nuestros objetivos, más sencillo será trabajar, y definitivamente la respuesta a estos dilemas y muchos otros serán respuestas de cara a objetivos financieros logrados. ¿Cómo era y cómo sigue siendo en parte el enfoque tradicional de la compra? Pues un enfoque donde nos dice: busca definitivamente calidad, y eso lo mantenemos, un precio adecuado. En el pasado decíamos lo más barato, definitivamente lo barato sale caro, y probablemente estamos hablando también de plazo de entrega.
estamos pensando de que el proveedor puede tener un comportamiento quizás inadecuado en cuanto al cumplimiento, más allá que tenga una excelente calidad. Y recordemos que hablamos de relación precio-valor. La calidad es de servicio, entonces la calidad de lo que sea que nos venda, quizás la calidad del servicio que lleva a cabo, pero también el plazo, la entrega, el cumplimiento, ¿no? Pues y si hablamos de elementos tangibles, el buen manejo, la ausencia de daños, un precio que definitivamente sea atractivo, pero es suficiente a nivel de punta de iceberg. A la larga, eso no se puede lograr si no tenemos trabajo conjunto. Hay muchos modelos al respecto. Hay uno, como es el de Kraljic, que tiene tiempo en el mercado, pero sigue siendo bien acertado. La estrategia de una empresa hacia un proveedor está determinada por la posición que ocupa su suministro en esta matriz, que en este momento la vamos a comentar brevemente. Y pues también, ¿qué puede esperar el proveedor del cliente? Es una calle de dos sentidos, ¿no? Pues el proveedor también quiere un cliente que de alguna manera u otra se fidelice, que le ofrezca alternativas jugosas, y nosotros queremos un proveedor que nos garantice un poco las excelentes respuestas que esperamos a los dilemas que planteamos. Esta matriz nos muestra dos ejes, un eje vertical de impacto financiero, para traducirlo al día a día, de bajo a alto, es pues qué tan costosos son los productos, los suministros que adquiero, o podríamos verlo desde el punto de vista qué porcentaje representa su nivel de inventario convertido a moneda en el total del valor de nuestro inventario. Y en el eje horizontal, el riesgo de suministro. Es un mix de factores entre la complejidad en cuanto a poder ubicar en el mercado los productos, quizás en algunos casos hay pocos proveedores, pocos distribuidores, y el riesgo de suministro. Entonces, estos dos factores me dicen, es fundamental lo que estás comprando, es crítico, es fácil, difícil de encontrar, hay muchas alternativas para convertir estos dos factores en un solo eje, pero el riesgo aquí es fundamental, así que, pues rápidamente, resumiendo un poco, baja complejidad y bajo impacto financiero, hablamos de productos rutinarios. Contratamos, ¿nos importa el precio? Por supuesto que sí, pero no es tan grave, tan importante, y podríamos pensar en contrato, en compras importantes, periódicas, porque al fin y al cabo no va a impactar notablemente el tema financiero. Sin embargo, también podríamos pensar en que, pues, si es fácil de encontrar, si el proveedor de la esquina lo tiene, puedo bajar un poco estas cantidades porque el riesgo de suministro no es tan alto. Es decir, lo que estoy indicando es que en cada cuadrante puede haber variaciones en la interacción con el proveedor, entendiendo el impacto de las dos variables que están en los dos ejes. Si subimos el impacto financiero, pues son más costosos los productos. Sin embargo, hablamos de bajo riesgo de suministro, para decirlo de alguna manera. Algunos lo llaman productos apalancados, que buscamos ofertas competitivas. Son costosos, eso sí nos importa, cuidamos el dinero, pero en realidad podemos darnos el lujo como clientes potenciales de ver opciones. Las venden múltiples proveedores y quizás no son tan críticos, la escasez no es de alto impacto. ¿Qué tenemos en los otros cuadrantes? Riesgo de suministro alto, y tenemos, sin embargo, un bajo impacto financiero. Los productos cuello de botella, asegura el suministro, que nos llenamos de inventario, no pasa nada. Que hay un alto porcentaje, eventualmente alto dentro de lo razonable, y eso debe tener números detrás, de costo por obsolescencia, caducidad, pues los necesito de todas maneras, no puedo quedarme sin ellos, lo puedo absorber. Y finalmente, los productos estratégicos, por supuesto, pues buscamos para ello alianza con los proveedores. Mucho dinero, mucho riesgo. Necesitamos tenerlo, pero necesitamos que sea un negocio para ambas partes. Esto es una buena base, un buen inicio para establecer, a grosso modo, esquemas sobre el tipo de proveedor y sobre el tipo de interacción que podríamos o deberíamos tener, aunque nada está escrito en piedra, por supuesto. En este orden de ideas, vemos que las relaciones entre proveedor y comprador van desde la compra puntual, pasando por el comercio habitual, pasando ya por el tema de contrato abierto, fijo, ya pasamos a otra etapa, acuerdos, asociación, empresa conjunta. Tampoco es obligación que todas estas clasificaciones sean las que consideremos, pero a grosso modo lo que nos está diciendo es que pasamos primero de relaciones esporádicas con el proveedor, donde buscamos básicamente precio, donde
Pues la calidad, por supuesto, la medimos, pero no hacemos gran trabajo para evolucionar junto con el proveedor, sino que pues simplemente lo cambiamos si no funciona lo que esperamos de él. Pero ya a nivel de contrato, estamos hablando ya de evaluar la competitividad y la competencia del proveedor. Ya hay cierta relación, no quiere decir con esto que haya amiguismo ni nepotismo, pero pues la relación personal, sobre todo de cooperación, aquí se va viendo mucho más intensificada, ¿no? Aquí se negocia precio y servicio, plazos un poco más largos, sin duda. Ya hablamos de relaciones, por eso hablamos de contrato, y finalmente podríamos hablar de una cooperación. En algunos casos implica fusiones, incluso integraciones ya desde el punto de vista de legal, pero me voy a quedar definitivamente con iniciativas de integración en cuanto a planificar y alinearnos con objetivos nuestros y del proveedor. La cadena de suministro, la supply chain, de hecho, contempla junto a lo que la puede hacer, vamos a decir, competitiva, una cadena de suministro líder que se diferencie. Pues, por supuesto, tiene liderazgo a nivel de sus ejecutivos, maneja buen talento, adopta tecnología, innova, segmenta, es decir, pues desarrolla facetas del negocio distinto para segmentos distintos del mercado y habla de integración. Sí, por supuesto, integración de actividades logísticas internas, de líneas de negocio distintas, pero también con los proveedores a lo largo de la cadena de suministro y eventualmente en varias dimensiones, si vamos más allá, hablamos de red de abastecimiento o de suministro. ¿Cuál sería un modelo sencillo? Y aquí yo sí considero que menos es más, no tiene que ser complicado, tiene que ser sencillo, escalable. ¿Qué modelo sería uno que pudiéramos sugerir para la integración logística de proveedores y con proveedores? Aquí tenemos uno bastante sencillo, de 4 niveles, y me voy a comentar primero las aristas, por decirlo así. Nos dice, tengan siempre un enfoque colaborativo. Pues ese es fundamental, podría cambiarse la figura geométrica y ser un templo y ser uno de los pilares, estaría muy bien. Si no hay colaboración, si hay enfrentamiento con el proveedor, desconfianza, si no trabajamos conjuntamente, pues ni podemos pensar en esto. Hablamos de tecnología de la información y comunicaciones. La logística de flujo habla no solamente de los flujos físicos, sino de los flujos de información oportuna, a tiempo. Entonces, fidedigna, de manera tal que con el proveedor podamos tomar decisiones y hacer seguimiento de los movimientos propios de la logística y un soporte metodológico. En forma sencilla, no improvise. Nivel 1, intercambiamos información, por supuesto, y si hacemos clic con el cuadro anterior, son proveedores que van moviéndose poco a poco dentro de las diferentes maneras como interactuamos, depende en qué parte de la matriz que vimos con anticipación. Antes de comentar estos, se encuentran ubicados, pero todo tiene un proceso. Entonces, primero intercambiamos información, nos entendemos, controlamos en forma sencilla, en forma conjunta, pero después empezamos a integrar la información. Ya incluso a nivel de nube podríamos tener, hay muchos instrumentos hoy en día, información compartida de planeación, ya hablamos de integrar y gestionar procesos. Hay muchas iniciativas hoy en día donde los procesos de pedido, incluso de compra, de planeación, son conjuntos. Son parte, y hay personas que trabajan como, pues vamos a decir que ambos terrenos, parte del proveedor, parte del cliente, y bueno, por supuesto, todos los nuevos modelos de negocio que puedan surgir, con o sin base, vamos a decir, legal. Muchas veces simplemente hablamos de cooperación. Hay muchas iniciativas de integración, muchísimos nombres diferentes. Quizás lo que podemos es rescatar de algunas de ellas, algunos puntos fundamentales. Son trajes a la medida para diferentes situaciones, diferentes relaciones, diferentes necesidades de proveedor-cliente, pero la verdad es que esos trajes a la medida se pueden ajustar todavía más dependiendo de la realidad de nuestra empresa y del tipo de relación que necesita y que tiene con los proveedores. Por ejemplo, tenemos la respuesta eficiente al consumidor, que al fin y al cabo suena bastante genérico y es lo que todos buscamos, pero vamos a llamarlo filosofía. La podemos ver como el trabajar para garantizar un reaprovisionamiento eficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que tengamos disponible en las cantidades adecuadas, en el momento oportuno, lo que nuestro proveedor nos da. Controlar el abastecimiento con niveles de inventario que garanticen lo que podamos hacer como respuesta a nuestros clientes, porque eso mismo lo está aplicando y garantizamos en forma cooperativa
que el proveedor lo haga, lo está haciendo con nosotros. Hablamos de introducción eficiente de producto en el mercado, promoción eficiente, pues nos compete a nosotros, no al proveedor, pero de surtido eficiente. No puedo vender lo que no tengo. No puedo fabricar si no tengo materia prima, podemos verlo así. Y vemos dos puntos interesantes, más bien dos líneas de trabajo. Uno es el flujo de información, que definitivamente nace de, por ejemplo, la disponibilidad en estantes, si estamos hablando, y este modelo funciona muy bien con eso, de tipo de empresas donde el producto final se vende en tiendas, flujo de información en cuanto a producto más fresco o menos fresco, evaluar cómo están, mejores combinaciones de estanque, promociones efectivas, producto rápido y mejor direccionado, oportuno, bueno, eso obviamente aumenta los ingresos. Y entonces, pues, hablamos también del flujo de productos desde el punto de vista físico, reducir faltas de producto. Definitivamente que el cliente quiere encontrar en una tienda lo que busca en el momento que vaya a la tienda. Menos administración, menos burocracia, mejor uso del espacio, mientras mejor planifiquemos con el proveedor, mejor utilizaremos el espacio y bueno, reducir inventario no desde el punto de vista de decretarlo, sino de evitar la variabilidad, ¿no? Entonces podemos verlo un poco en este orden de ideas. Otra alternativa interesante es el BMI, el inventario gestionado por el vendedor. Lo vemos mucho en los automercados, vemos los representantes de diferentes proveedores, por ejemplo el pan de sándwich, van checando las cantidades que están allí en stock, van quitando aquello que pues quizás está a punto de caducar, reubiquen el producto, abastecen cantidades determinadas, pues los que están gestionando el inventario son precisamente los representantes del proveedor, ¿no? Vamos a decir los vendedores, por decirlo de alguna manera. Entonces, tenemos un proveedor, tenemos un comprador. Como comprador habrá objetivos, habrá restricciones, y deme el proveedor, pero va desarrollando alternativas de buen servicio, de inteligencia de mercado. Tiene técnicas un poco quizás cotidianas como la que yo dije, sin duda bien sustentada en flujo de información con software diverso, eso dependerá el negocio, el giro en el cual nos desempeñamos. Y hay puntos importantes acá, información diaria. Se da sobre todo, y también un poco, como decíamos en el modelo anterior, a nivel de tiendas, especialmente a nivel, yo diría más que de tienda, a nivel de automercado, de cadenas y afines, donde la información es de alta rotación también, y este reabastecimiento diario, entre comillas, puede ser semanal, puede ser interdiario, va de la mano a la ejecución que lleva a cabo nuestro amigo el proveedor. Entonces, junto con esta información se va diagnosticando si la planificación funciona, medimos el desempeño y se estará evaluando entre ambas partes si los niveles de inventario y la rotación es adecuada. Y bueno, pues hay modelos que lucen más complejos, sin embargo, prácticamente tienen el mismo enfoque como el planeamiento participativo, pronóstico y reabastecimiento. Voy a mirar un poco lo que está aquí en el lado externo. Habla de estrategia y planificación, de lo macro a lo micro, una estrategia conjunta de fabricante, de minorista y de consumidor. Por supuesto, puede haber más eslabones, pero este es un ejemplo. Gestión de oferta y demanda, la ejecución y el análisis. Si no nos medimos, no sabemos si lo estamos haciendo bien o mal. ¿Qué hay alrededor de esto? En el área estratégica, la planificación de parte del fabricante de esa cuenta, de ese macro cliente, planificación del mercado, y ya vamos adentrándonos a acuerdos sobre colaboración, plan comercial conjunto, esa palabra es fundamental. La palabra conjunto nos está diciendo que definitivamente el trabajo colaborativo es necesario. No escondemos información, obvio, información confidencial en ambas partes, pero la que permite trabajar en forma conjunta, incluso en una base de datos conjunta como tal. Hablamos de pronósticos de venta, planificación o planeación, pronóstico de órdenes, generación de órdenes, ya pasamos a la parte de ejecución, el cumplimiento, obviamente es el tema del movimiento a lo largo pues, de esta cadena que va desde el fabricante pasando por el minorista, y bueno, el monitoreo, la medición, la evaluación del desempeño, la gestión de excepciones. Si notamos el consumidor está en el centro, ¿no? Pues por supuesto el fabricante y el minorista, podríamos decir que ya en un nivel más inmediato de cara al consumidor administra estos mismos procesos, ¿no? Administración de vendedores, gestión por categoría, los pronósticos, planificar ya el día a día o el momento oportuno de reabastecer,
compras y recompras en la ejecución, la logística, distribución y todo lo que es medición. Estamos hablando entonces de consideraciones conjuntas, una estrategia compartida y una ejecución también compartida, amén del análisis y, por supuesto, de la evaluación de estos procesos. ¿Se acuerdan del sistema justo a tiempo? Sigue siendo válido, sigue existiendo, entregar lo correcto cuando se debe, en la cantidad correcta, con la excelente calidad y eventualmente en el lugar pues, donde se haya acordado. Sigue siendo válido, sigue siendo una filosofía que con sus bemoles se ajusta a la minimización de los inventarios, pero con el tiempo entra en el mundo de la integración de los proveedores y se convierte en justo a tiempo 2 sin dejar de lado el justo a tiempo clásico. En este justo a tiempo 2 el proveedor participa activamente, vamos a decir que en la oficina de compra del cliente. Hoy en día puede ser de forma virtual, pero al fin y al cabo es su presencia la que importa y vamos a decir la acción, su accionar en los procesos. ¿Cuál es? Es el responsable del proveedor ante los procesos de planta, probablemente, si es manufactura, del cliente, implica incluso la emisión de su propia orden de compra, de proponer ideas de diseño y mejoras de proceso relacionadas con el producto que vende, y administra hasta programa de producción, con un pie en el programa de producción del proveedor, y en parte pudiera hasta administrar o colaborar con los programas de producción del cliente. Y pues en algunos casos, claro, no en un 100%, a nivel colaborativo, pero en un alto porcentaje, nuestro representante del justo a tiempo 2 puede sustituir al comprador. En algunos casos se da, sobre todo para abastecimiento de productos en volúmenes muy altos y probablemente, por ejemplo, el prácticamente único producto que comercializa el cliente, y nos quedamos con manufactura, donde quizás se da un poco más esta figura, la única materia prima que enormes cantidades que son necesitadas, son procesadas, y tenemos ese único proveedor. Allí sí hay una sinergia enorme con el proveedor y asume estas funciones. Finalmente, pues hay una frase interesante de Jesús Campos, un consultor, conferencista, un facilitador mexicano de estos temas. Dice: tener un buen proveedor es como alcanzar el éxito. No te puedes sentar a que aparezca, hay que trabajar duro para conseguirlo. Proveedores potenciales, muchos. Proveedores potencialmente buenos, pues también hay muchos, pero el proveedor no puede hacer todo. Si de verdad estamos interesados en optimizar no solo los flujos de información, sino la consecuencia de ellos, que va a ser entonces los flujos de dinero, este es un muy buen consejo. Nadia, muchas gracias. Damos pie a las preguntas que nos hacen los participantes. Jorge Alcántara, buenas tardes. Gracias, Jorge. ¿Cómo construir un sentido de pertenencia más allá que el de conveniencia? Es decir, yo estoy contigo porque me compras y genero utilidades. Pero ¿cómo llevar más bien a ambas empresas a que se consideren como si fuera una misma, busquen un crecimiento compartido, sostenido y recíproco? Pues el tema de la fidelización aquí tiene mucha aplicación. El proveedor quiere fidelizar al cliente y nosotros queremos como clientes fidelizar al proveedor, integrar, sentarnos en una misma mesa de trabajo, compartir información, tomar quizás como cliente, dada la pregunta, voy a decir que es la iniciativa del cliente en este caso, la iniciativa entonces de mostrar que podemos planificar en forma conjunta y sobre todo hablar el idioma de la gerencia, que es el del dinero. Mostrar cuáles son las ventajas que podemos lograr con esta alineación. Nadia, gracias. Laura Mendívil, buenas tardes, Laura. Laura nos dice: un modelo de integración apoyado en las estrategias de colaboración, flujo de información y soporte metodológico como el que vimos hace unos momentos, ¿no le aterra la posibilidad de que el proveedor se lleve esta información ante la competencia y nos vuelva, o bien, dependientes de él? Sí, por supuesto, puede pasar. Evidentemente, no es solamente un modelo, vamos a decirlo, intangible, debe existir una documentación de fondo donde todos estos acuerdos entran ya en, vamos a decir, en un marco contractual
Eso no quiere decir de ninguna manera que somos parte de un proceso de fusión, simplemente, y así debe ser, las relaciones con el proveedor, así sea con base en un documento que llamamos orden de compra, mucho más cotidiano y de mucho menos alcance, pero ya este nivel requiere contratos con cláusulas claras, con penalizaciones y definitivamente con un sustento legal, porque sí, estoy de acuerdo, eso podría pasar, claro que sí, y pues el trabajo entonces va de la mano en evitarlo. Pero también se suele desarrollar donde el planteamiento, cuando funciona, es mucho más rentable que la trampa. Nadia, muchas gracias. Gabriela Mendívil, buenas tardes, Gabriela. Gabriela nos hace la siguiente aseveración. La integración de proveedores solo debe realizarse cuando se trata de insumos claves y hay pocos proveedores del mismo. De otra manera, la relación con proveedores básicamente se debe de dar financieramente. Pues sí, es totalmente válido y eso, de hecho, se basa en la matriz que vimos en cuanto a riesgo, en cuanto a impacto financiero y las alternativas consecuentes en cuanto a las relaciones con los proveedores. Definitivamente, si compramos lápices para las oficinas no viene al caso, ¿no? Obviamente compramos lotes de lápices al proveedor de la esquina y pues mientras sea una marca de lápices que funcione, que no se rompa tan fácilmente, el mejor precio posible. Lauro Gómez, buenas tardes, Lauro. Lauro nos pregunta algunos tips que pudieran ser claves en materia del cumplimiento, el beneficio de una integración de proveedores. Sí, básicamente, y creo que lo comenté, sí, lo comenté en algún momento, comenzamos siempre por lo financiero. Debe ser conveniente para ambas partes, ¿no? Métricas en cuanto a los costos, por ejemplo, relacionados con el tener inventario, tanto para el proveedor como para el cliente, donde esto aplique, por supuesto, ¿no? Es como un ejemplo. Si el proveedor no tiene información fidedigna nuestra, si nuestra información no es confiable, no es oportuna, quizás puede que tenga excesos de inventario para preparar un proceso productivo, para un material que compramos, pero no en el momento que le espera. Quizás más temprano o más tarde, generamos emergencia, generamos entonces para el costo financiero, generamos otras emergencias dentro de su empresa y eso también tiene un costo. Y al revés, pues medirnos nosotros como cliente en cuanto a los beneficios de un flujo, no digo que apegado a un 100% al justo tiempo, pero definitivamente un flujo donde minimice las paradas en todos los procesos, va a generar valores de rentabilidad atractivos. Siempre comenzamos por allí. Obviamente existe una gran cantidad de indicadores de todos los procesos, tanto de compra, de inventario y otros, que se van a relacionar, pero de hecho el modo como demostrar que vale la pena una integración de este tipo desde el punto de vista financiero para ambas partes. Fernando Palmos, buenas tardes, Fernando. Fernando nos comenta, un componente que dificulta la relación cliente-proveedor es la innovación, pues en la medida en que se presenta esta, se dificulta para la otra parte los procesos, las características del insumo, etc., desvinculándose las relaciones entre cliente-proveedor. Al contrario, este tipo de proceso de integración, ojo, eso ocurre cuando no la hay, ¿no? En este tipo de proceso de integración, precisamente, el nivel al cual podemos llegar de información conjunta puede llegar incluso en cuanto a diseño de nuevos productos, marketing, si viene el caso, precisamente, justamente para que el proveedor reciba con la anticipación, con tanta, diría yo, anticipación como quienes deben saberlo dentro de la organización, de la innovación y el cambio, y se pueda preparar y se pueda alinear. De hecho, uno de los elementos que vimos en algunos de los modelos tenía la palabra innovación incluida, ¿no? La innovación, más bien en este esquema de integración, es una oportunidad de hacerlo con tiempo para ambas partes y que no haya pérdidas, ni tampoco tenga que romperse la relación comercial porque no ha habido la posibilidad de adecuarse a las novedades que requiere el cliente. Gracias, Nadia. Pues bien, antes de culminar la transmisión de este webinario, les recuerdo que todos los jueves a las 18 horas
Estaremos abordando diferentes tópicos de interés en el ámbito de los negocios. El jueves 8 de agosto a las 18 horas abordaremos el tema factores de riesgo psicosociológicos en las organizaciones. Los esperamos, inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. Son las 18 horas con 30 minutos, día 1 de agosto. Damos por concluida la transmisión de este webinario. Muchas gracias. Hasta luego.